Está bien. Y por eso tenemos Se lo dije a Fer Iglesias. al superintendente de Salud y Riesgos Laborales, así como también a un luchador muy reconocido por la mejoría también de las condiciones de los médicos. Se nos une el doctor Jesús Félix Iglesias. Vamos a aprovechar al doctor Rodríguez Viña para darle continuidad, que culmine este tema tan interesante de esa planificación a 10 años de este plan, y por supuesto introducir la presencia del doctor Félix Iglesias. Bienvenido, doctor Miguel Rodríguez Viña, viceministro de Fortalecimiento, hoy en esta inauguración de esta ala materno-infantil del Hospital Marcelino Vélez Santa Ana, Hospital Regional Santo Domingo Oeste. Bienvenido y buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me sumo a los saludos del doctor Rivera. Y bien, este plan es importante resaltar, como bien se comentaba, que fue construido en 1 año y 2 meses de abajo hacia arriba. Esto no fue un ejercicio puramente académico de que reunimos expertos por 2 semanas en un hotel e hicimos un plan. No, aquí se hicieron 470 consultas individuales a personas en consultas regionales, eso es importantísimo, y un barómetro en salud. Ese barómetro está incluido en ese documento. Aquí fuimos todo lo transparentes que tenemos que ser en función de qué encontramos en salud, qué tenemos y cuáles son las prioridades. Por ejemplo, ustedes comentaban hace un momento del tema Sistema de Información en Salud. Ese es el segundo proyecto priorizado en ese documento. El primer proyecto priorizado, ¿cuál es? El primer nivel de atención. El tercer proyecto es la habilitación y con el condicionamiento de los equipos. Pero hay un aspecto importante de este proceso y de este ejercicio de planificación. No podemos concentrarnos única y exclusivamente en invertir. Hay que hacer la inversión sostenible en el tiempo. Podemos construir y remozar. ¿Quién atiende? ¿Dónde están los gastos directos de esto? ¿Cómo se mantiene en el presupuesto? Este plan ya cuenta con una preaprobación, debo decirlo, de un aporte de varios actores, cooperantes internacionales, PNUD, BID, Banco Mundial, entre otros. Pero también queremos hacer estas inversiones sostenibles, como decía, en el tiempo, eficientes. No es solamente gastar más, sino lo que estamos trabajando, hacerlo mucho más eficiente. 4 pilares importantes del plan. 1, inclusión. Si se dan cuenta cuando lean el documento, tiene total coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo, los ODS, y termina en el 2030 precisamente para hacer una medición decenal de cómo termina el plan. Usted mencionaba el tema inversión. Este plan de 7 años, debo decir que es de 7 años porque empieza ahora hasta el 2030, tiene una inversión aproximada de 18.500 millones de pesos, aproximadamente. Esto evidentemente variará. ¿Por qué? El plan es incluyente. Los planes decenales no pueden estar cambiándose. Esto afecta a todos los actores del sector salud. SENASA, el SNS, CISALRIL, los rectores del sector. Así que, sí. Me gustaría saber en qué lugar queda en ese plan estratégico el tema de la atención en salud mental. Conocemos los grandes déficits que hay en esa materia, de infraestructura para atención, bueno, en todos los sentidos. Me gustaría saber qué lugar ocupa la atención en salud mental. En ese primer gran pilar, que excelente pregunta, en ese primer gran pilar que es de inclusión, el aspecto salud mental es elemental, es vital. Si se dan cuenta, actualmente, desde marzo a abril ya inauguramos un call center dedicado expresamente a temas de salud mental. Queremos duplicar ese call center. Y tenemos 2 proyectos de apertura de psicosociales, uno en el este y uno en el norte, precisamente para poder atender a esa población que tanto requiere ese proceso. Este trabajo es en combinación con el Servicio Nacional de Salud, evidentemente. Cuando ese paciente llama a una atención que requiere intervención inmediata, el Servicio Nacional de Salud interviene y da la atención en ese ciclo, en ese proceso de atención de emergencias en caso de que requiera ser atendido. Sumamos al doctor Félix Iglesias Rosendo, que para nosotros es una voz acostumbrada porque es una voz que escuchamos en la Z101. Esto como que es un sistema de verdad presidencialista, José Luis. Porque teníamos a una multitud aquí y no sé
Llegó el presidente y todo el mundo Si espantó usted la no lo mula. dice, no se dan cuenta los oyentes. El doctor Jesús Félix Iglesias, como muy bien lo dice José Luis, una voz del país a través de la Z101 durante muchos años. Jesús, me gustaría, yo te he escuchado a ti, te tuteo por lo que decimos Por tantos la años confianza. juntos, la confianza. Te he escuchado a ti durante tantos años hablar del Sistema Nacional de Salud, de las necesidades, de lo que se necesitaba, de lo que había que hacer, valga la redundancia. Y me gustaría hoy, independientemente de la función que tú estás ocupando y lo que concierne específicamente a esa institución, que tú nos digas cómo ves ahora lo que está pasando en la República Dominicana en materia de salud con toda esta política de construcción hospitalaria y la disponibilidad que tenemos ahora mismo. Mira, eso es extremadamente bueno, las construcciones de todas estas facilidades de un segundo y un tercer nivel. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer énfasis en el primer nivel de atención. Y entiendo que más temprano que tarde, ese primer nivel de atención debe comenzar a funcionar en la República Dominicana. Como dijo precisamente el ministro de Salud, nosotros no queremos que lleguen a ese segundo y tercer nivel de atención cuando uno lo puede detectar a tiempo en el primer nivel. Pero evidentemente que todas estas instalaciones son necesarias, eran necesarias desde hace mucho tiempo, y qué bueno que este gobierno, nuestro gobierno, la está haciendo. Gracias, Viña. Una pregunta importante. Vemos los planes, yo que he trabajado un poquito este tipo de temas, las instituciones públicas, los órganos públicos generalmente lo que carecen es de buena planificación y después, lo más grande, de metodología de medición, de resultado, de desempeño, de cumplimiento de esa planificación. ¿Cuáles son los mecanismos de medición que ustedes van a implementar para, por lo menos, advertir los desvíos? Mira, algo que te iba a señalar, nada más el que la gente entienda la diferencia entre un centro de salud de primer y tercer nivel. La gente entiende que primer nivel es, o sea, es el más complejo, el más especializado, y no es así, es al revés. El de primer nivel es la puerta de entrada al sistema. O sea, que yo me imagino que está todo planificado desde la promoción, desde la cultura, todo. ¿Cuáles son los mecanismos que podemos contar con, que se va a medir? Recuerden que estamos hablando con el viceministro de Fortalecimiento, el licenciado. Nosotros lo doctoramos porque somos así. Cuasi La Universidad doctor. del Aire, la Z101, el licenciado Miguel Rodríguez Viña. Adelante. Sí, un plan sin medición y sin un plan de monitoreo, pues no es un plan. No tiene diagnóstico. No hay forma de cómo uno poder medir el avance, resultados y sobre todo el impacto. Porque si no, ¿para qué hacemos el plan? No tiene ningún sentido. Este plan tiene y cuenta ya aprobado con un sistema, una metodología aprobada por el PNUD y por nosotros para en los próximos 7 años. Miren lo interesante del plan. El plan se basa en proyectos. Lo hicimos. Así sí se puede medir. Lo hicimos e intentamos hacerlo lo más fácil de medir posible. No nos pongamos complejos, con 37 indicadores por objetivo. Ese no es el punto. El punto es poder impactar a corto plazo y mediano plazo y medir. Un proyecto, ¿cómo se mide? En función de una línea basal, un avance porcentual respecto a inversión y el impacto. Podemos comenzar a medir otras cosas, calidad, tiempo, riesgo, lo que sea. Pero es importante entender que ya este plan cuenta con un proceso de divulgación que empieza el 1 de septiembre, la semana próxima, correcto, esta semana, termina en diciembre, porque la divulgación, repito, es vinculante. Totalmente. Esto no es un plan teórico, aquí hay una vinculación y una obligatoriedad de aplicación del plan.
Claro, cada institución, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud, tendrá sus planes. Tiene su plan PEI institucional, pero tiene que basarse en este plan. Primero, y después agregar por su misionalidad, su aspecto sustantivo, cualquier otro aspecto que quieran agregar. Licenciado, yo quiero hacer una pregunta a los dos, al doctor Félix, al licenciado Rodríguez Viña. Hay una vieja discusión que a mí me parece pudiera sacarse algo positivo, y más ahora que estamos inaugurando, remozando, ampliando infraestructura hospitalaria pública. Doctor Félix, licenciado Viña, ¿qué es lo idóneo, qué es lo ideal, si es que hay algo como eso, al momento de ver la figura del administrador de los hospitales? Por diversas razones hemos tenido al médico, que muchas veces es un experimentado en temas de terapias, en temas de áreas del conocimiento de la salud, aunque pudiera ese médico perfectamente, eso es válido, y el doctor Félix es un ejemplo de ello, tener luego educación y formación en administración, específicamente hospitalaria, o pudiera ser ese personal especialmente del mundo de la administración, que también tiene un grado de especialización, eso es muy anglosajón, del mundo de la administración a la especialización en administración hospitalaria. Hay que agregar otro elemento que solamente existe en República Dominicana, creo yo, y creo que en Sudamérica, y es la figura también del militar, aunque no necesariamente médico, que en muchas ocasiones ha sido también encargado de la administración de un hospital. ¿Hacia dónde vamos y qué ustedes cada uno desde su visión consideran que sería lo idóneo? ¿De la salud al marco administrativo o del marco administrativo a la especialización en temas de salud? Lo ideal, y ya se está haciendo en algunos hospitales, como en Plaza de la Salud, en Sedimat, es tener un consejo de administración. El consejo de administración es el que rige el hospital y es el que tiene la supervisión directa del administrador, que debe ser un... Vamos a llamarle un director administrativo, y el director médico, que es el médico. Divide las gerencias por especialidad, por su tipo. Eso es lo ideal. Ahora es una superestructura. Bueno, depende. No, obviamente pero eso está en la ley. Sí, sí. En la ley que se emitió en el 2001 está esa figura, y en esos hospitales donde hay un consejo de administración, hay menos desviación de recursos. Interesante. ¿Su visión, licenciado? Voy muy de acuerdo con el doctor Félix Iglesias. Hay un aspecto importante, son los modelos de gobernanza. Los modelos de gobernanza, que es lo que el doctor ha comentado, deben funcionar, pero hay un principio elemental que no podemos dejar a un lado, y es que salud pública, en sentido general, no es exclusivamente de médicos. ¿Por qué aclaro esto? Áreas complementarias. Si vamos a un mapa de macroprocesos, creo que entendemos el concepto, donde tenemos procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de soporte. Lo misional en un centro de salud es la salud. Evidentemente debe ser dirigida y manejada por los técnicos especialistas en salud, médicos. Ahora, esa parte estratégica, como bien comentaba el doctor, debe ser vista por personas con una visión estratégica. Y hay de todo. Sí, porque administradores, financieros, arquitectos. Recursos humanos, recursos técnicos. Humanos. Claro. La parte Recursos soporte, que es la parte base de ese mapa de macroprocesos, está contemplada ¿con quiénes? Con recursos humanos, con la parte financiera, con la parte de sistemas. O sea, esta combinación de profesionales es lo que hace eficiente el sistema. Lo que no podemos dejar a un lado es que la misionalidad siempre debe ser manejada por médicos. Estamos claros con eso. Pero respondiendo claramente a tu pregunta, ¿puede un administrador evidentemente manejar un hospital? Definitivamente que sí. Claro. ¿Puede un ingeniero industrial manejar un hospital? Claro que sí. Claro. Está bueno, es la administración de procesos. De procesos. Entonces puede hacerlo. Siempre con una visión misional, claro, siempre con una visión misional, técnica del especialista. Misional, que es el médico, evidentemente. Y claro está, y tenemos muchísimos casos de médicos excelentes administradores, como tú bien comentabas. O sea, esta combinación debe darse.
pero no es exclusiva de un área profesional. O sea que vamos a seguir, digamos, viendo esa mixtura, ese... Totalmente, y es saludable que ocurra, para no tener solamente una visión del proceso. Qué bien. Mira qué interesante. Mira, se me dio una combinación de ambas áreas. Yo no conozco un Viña bruto. Para uno. nosotros eso. Así que definitivamente que es bastante interesante. Vamos a la pausa. Este es un programa sumamente especial. Estamos junto al Servicio Nacional de Salud y junto a miembros del Gabinete Médico, miembros de la Administración Hospitalaria, miembros de la planificación, incluyendo este conocimiento del Plan Estratégico Nacional de Salud a 2030. Definitivamente qué interesante es escuchar a los protagonistas de la política de salud, también, ¿por qué no?, del Hospital Marcelino Vélez, que tiene una historia interesantísima desde hace unos 20 años y un poco más acá en Herrera, en Santo Domingo Oeste. El gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Cundo.